Durante años, Francisco Correa estuvo detrás de los grandes actos del Partido Popular. No era político, no aparecía en las listas, pero ahí estaba. Organizó mítines, viajes, campañas y en el proceso levantó una estructura paralela al partido. Esa estructura fue el origen de la trama Gürtel. Para adentrarnos en esta extensa historia tenemos que posicionarnos en esa España de finales de los 90, caracterizada por una época dorada con una subida económica, una sociedad sometida al mal de una ETA sin escrúpulos pero caminando hacia una modernización y con esto conlleva el paso al euro. A finales de los 90, Correa se asocia con Pablo Crespo, ex número 2 del PP gallego. Juntos crean una red de empresas, Special Events, Easy Concept, Downtown Consulting, Pasadena Viajes, entre otras. El modelo era sencillo, conseguir contratos públicos, inflar los precios, repartir el dinero. Las primeras operaciones se produjeron en ayuntamientos del PP en la Comunidad de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte, todos con algo en común, gobiernos locales del PP y acceso directo de Correa a los alcaldes. Pero Correa no trabajaba solo, mantenía contacto directo con Luis Bárcenas, entonces gerente y luego tesorero nacional del Partido Popular. Bárcenas facilitaba la entrada de contratos a nivel nacional y recibía comisiones según las sentencias firmes. A ellos, la red les financiaba coches, viajes, fiestas y hasta cumpleaños infantiles. La red crecía y eso conlleva la expansión a otras regiones. En Valencia se crea Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, alias El Bigotes. Gestionó la mayoría de campañas del PP valenciano con dinero desviado. Y así se repetiría en distintos lugares, pero en 2007 todo cambió. José Luis Peñas, exconcejal del PP de Majadahonda, entrega 18 CDs con grabaciones de Correa donde describe el funcionamiento de la red. Y con esto se daría paso a una de las mayores investigaciones de la UDEF. Era una estructura con jerarquías, empresas pantalla y un flujo constante de dinero público transformado en beneficio privado. Este capítulo explica cómo funcionaba el engranaje. ¿Cómo se construía el fraude? La clave estaba en controlar todos los pasos, el contrato, la factura y el destino del dinero. Primero se adjudicaban servicios inflados a empresas de confianza. Luego parte de ese dinero se blanqueaba y otra parte volvía a los bolsillos de los políticos en forma de comisiones. Las empresas, clave de la trama. El grupo Gürtel estaba formado por más de 20 empresas, aunque solo unas pocas movían el grueso del dinero. Special Events, organización de eventos políticos. Downtown, Consulting, consultoría ficticia para facturar servicios no prestados. Easy Concept, comunicación, publicidad institucional y electoral. Pasadena Viajes, encargada de camuflar viajes y desvíos. Orange Market, epicentro en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo funcionaba el circuito del dinero? Se adjudicaba un contrato a una empresa de Gürtel. Se facturaba un importe muy superior al servicio real. Parte se pagaba legalmente. Otra parte se desviaba en efectivo. El dinero se usaba para pagar campañas del PP o se entregaba directamente a políticos. Regalos y pago de favores. En Gürtel no todo era dinero. También se ofrecían regalos para mantener el favor político. Coches, viajes de lujo, fiestas infantiles, artículos de alto valor. El escudo de silencio. El sistema se mantuvo durante casi una década sin ser detectado públicamente. Funcionaba gracias a la complicidad interna, a la falta de controles reales y al silencio. ¿Quién era quién en la Gürtel? Fue una red compleja, pero con protagonistas concretos. No eran actores secundarios, eran empresarios, cargos públicos y dirigentes políticos. Cada uno con un papel específico, todos con responsabilidades. Francisco Correa, el arquitecto de la red, empresario madrileño. Durante años fue el proveedor de eventos del PP, mítines, escenarios, sonido, viajes, pero su negocio no estaba en los servicios, sino en las comisiones. Condenado en la sentencia de 2018 a 51 años de prisión, confesó haber creado una red de empresas para financiar actos y devolver favores a cambio de adjudicaciones públicas. Pablo Crespo, el técnico de las facturas falsas, ex número 2 del PP gallego, mano derecha de Correa, se encargaba de diseñar el sistema contable, crear sociedades pantalla y mover fondos en B. Condenado a 37 años de cárcel, fue quien organizó el circuito económico para desviar el dinero de los contratos públicos a comisiones privadas.
Álvaro Pérez, el delegado en Valencia. Su empresa, Orange Market, operaba como sucursal de Gürtel en la Comunidad Valenciana. Gestionó actos del PP entre 2003 y 2008. En las grabaciones lo apodaban El Bigotes. Tenía línea directa con Francisco Camps. Luis Bárcenas, el tesorero del PP. Durante años fue el gerente y luego tesorero del Partido Popular, encargado de controlar la financiación oficial del partido, y también la oculta. Acumuló 47 millones de euros en cuentas en Suiza. Gestionaba la conocida Caja B del PP, con ingresos de empresarios adjudicatarios, 33 años de cárcel, multa de 44 millones de euros. Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, marido de Ana Mato, ministra de Sanidad hasta 2014. Según la investigación, recibió un coche de lujo, viajes y fiestas familiares pagadas por la trama, 14 años de cárcel. Ana Mato, la ministra que no preguntaba, no fue condenada penalmente, pero sí declarada partícipe a título lucrativo. Según la sentencia, se benefició de al menos 50.000 euros en viajes, fiestas y eventos familiares. El juez concluyó que aunque no participó en la trama, debió saber el origen del dinero. Francisco Camps, el presidente absuelto, pero salpicado. Presidente de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2011. Fue acusado de recibir trajes a medida de empresas vinculadas a Gürtel. El caso fue mediático, la acusación clara, pero finalmente fue absuelto en febrero de 2012. La Gürtel fue una red, pero no una red anónima. Tenía nombres, apellidos, empresas y beneficiarios claros. La justicia tardó casi una década en sentenciar a los principales, pero no todos acabaron igual. Algunos hablaron, otros callaron y otros siguen en política. Durante años, los escándalos de Gürtel golpearon a concejales, alcaldes y exdirigentes autonómicos, pero en 2013 la trama se acercó al corazón del poder, a la dirección nacional del Partido Popular y al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En enero de 2013, el diario El País publica unos papeles manuscritos. Son conocidos desde entonces como los papeles de Bárcenas. Se trata de anotaciones de Luis Bárcenas, con entradas y salidas de dinero no declaradas en la contabilidad oficial del Partido Popular, dinero procedente de empresarios adjudicatarios de obra pública. En julio de 2013, el diario El Mundo publica una serie de mensajes de texto enviados por el presidente del gobierno a Luis Bárcenas. En julio de 2017, Mariano se convierte en el primer presidente del gobierno en ejercicio que declara como testigo en un juicio penal. Comparece en la Audiencia Nacional por videoconferencia. Su intervención fue breve, evasiva y negó conocer la financiación irregular del partido. El 24 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional publica la sentencia del juicio de Gürtel, un documento de más de 1.500 páginas. El 25 de mayo de 2018, al día siguiente de la sentencia, el PSOE presenta una moción de censura contra Mariano. En menos de una semana, consigue los apoyos necesarios: PSOE, Podemos y grupos minoritarios. El 1 de junio de 2018, Mariano es destituido por mayoría absoluta en el Congreso. El nuevo presidente es Pedro Sánchez. Gürtel fue una operación masiva, pero no fue un caso aislado. Tuvo ramificaciones, causas separadas, reincidencias y un legado incómodo para la política española. Este capítulo repasa qué ocurrió después del juicio principal, quién fue condenado, quién regresó y qué queda aún sin cerrar. La sentencia principal: Francisco Correa, 51 años y 11 meses. Pablo Crespo, 37 años y 6 meses. Luis Bárcenas, 33 años y 4 meses más, una multa de 44 millones. Jesús Sepúlveda, 14 años y 4 meses. Guillermo Ortega, Majadahonda, 38 años y 3 meses. Ricardo Costa, Valencia, 4 años y 3 meses. Álvaro Pérez, El Bigotes, 12 años y 3 meses. En total, 29 condenados y más de 351 años de prisión acumulados. Provocó la mayor crisis institucional del Partido Popular en democracia. Por primera vez, un presidente del gobierno fue destituido por corrupción estructural en su partido. Pero también marcó un punto de inflexión en la percepción ciudadana. Se perdió la inocencia y se ganó desconfianza. La corrupción ya no sorprende, y eso quizá sea su mayor victoria. El poder no corrompe, el poder revela. George Orwell.